bastante tensos y preocupados, ¿no? Porque el paciente se va a ver grave. Entonces, sí, a la emergencia. Entonces, primero vamos a definir qué es shock, ¿no? Shock, como las letras están en rojo, es algo grave, ¿no? Un paciente con shock es un paciente grave, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracteriza el paciente con shock? El paciente con shock se caracteriza pues porque va a haber eh, una, una perfusión periférica y de órganos vitales de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque el aporte de oxígeno va a disminuir. Sin embargo, la demanda de tejido, de y para que pueda producir energía, se va a utilizar ¿no? el metabolismo anaerobio para producir la energía, pero solamente el metabolismo anaerobio va a ayudar en algún momento y después ya no va a poder satisfacer esas necesidades, ¿no? Y ahí empieza a tener problemas, el paciente empieza en un estado de shock, ¿no? Cuando hablamos de la fisiopatología del shock, hay que recordar lo que corresponde al gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. También tenemos que recordar que, por ejemplo, en el paciente pediátrico, sobre todo en los lactantes se caracterizan cuando no sé si tienen hermanitos o tienen primitos, ¿no? De que si ustedes le escuchan el corazón, la frecuencia cardíaca del lactante va a estar aumentada, ¿no? Y está aumentada porque su volumen sistólico es realmente disminuido, entonces a expensas del incremento de la frecuencia cardíaca, van a poder mantener un gasto cardíaco adecuado. Entonces, este gasto cardíaco va a depender mucho de la precarga, ¿no? Que es el volumen que se va a encontrar a nivel de los ventrículos, la contractibilidad cardíaca, la fuerza con que se va a contraer el miocardio y de la poscarga que tiene que ver con la resistencia. Entonces, al final lo que necesitamos es un gasto cardíaco adecuado, porque si el gasto cardíaco está adecuado, se va a administrar el oxígeno a los tejidos y a los órganos, por supuesto, ¿no? Entonces va a haber un equilibrio, ¿no? Y vamos a tener un paciente completamente sano, ¿no? Porque una buena administración de oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando este gasto cardíaco disminuye por X motivo? Entonces ya no se va a producir mucha administración de oxígeno, entonces vamos, como el mismo organismo va a tratar tratar de que ese gasto cardíaco llegue a los tejidos, entonces va a buscar mecanismos, ¿no? Para lograr eso. Entonces comienza de repente el corazón a latir más rápido, es decir, con la presencia de taquicardia, o de repente, ¿no? Aumenta la vasoconstricción para aumentar y mejorar la presión arterial, ¿no? Va a aumentar la contractibilidad cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque para administrar una mayor cantidad de oxígeno, o simplemente va a aumentar el tono muscular liso. Entonces, estos son mecanismos compensatorios para tratar de mantener el gasto cardíaco. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Alguien? Hola. ¿Me escucha? Chicos, ¿me escuchan? Sí, 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 escucho, doctora. doctora. Ya, perfecto. Entonces tenemos lo que es el shock por gravedad. Cuando hablamos de esta identificación de shock por gravedad, ¿no? Está relacionado con los efectos sobre la presión arterial sistólica, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener un paciente que podemos decir que está con shock compensado. Cuando ese paciente, ¿no? Yo le tomo la presión arterial y la presión arterial está dentro del rango normal.
¿no? Pero si observo al paciente, ¿no? Lo comienzo a observar y voy a encontrar signos de perfusión tisular inadecuada. Entonces, yo voy a decir que este paciente está con shock compensado. ¿Y qué signos voy a encontrar? Va a ser un paciente que va a estar taquicárdico, va a ser un paciente que voy a encontrar la piel fría, ¿no? Pálida, va a estar marmoria porque ha disminuido el flujo sanguíneo y si sigue disminuyendo va a estar cianótica, ¿no? El llenado capilar va a estar prolongado. Acá hay un acortamiento de la presión, de la presión diferencial con un aumento de la presión arterial diastólica. Así como sufre el corazón, sufre la piel, el riñón también sufre, ¿no? Y va a haber un aumento de la resistencia vascular esplénica y renal con una redistribución del flujo sanguíneo fuera de estas zonas. El paciente va a comenzar a disminuir el flujo urinario. Acá hay que tener bastante cuidado, porque a veces decimos, no, el paciente sí está orinando, ¿no? Nos mandan preguntas, fíjate si está orinando, yo voy a encontrar el pañal completamente lleno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un paciente con que llega a la emergencia con vómitos y diarreas, ¿no? Entonces yo voy a encontrar, sí, el pañal no tiene deposiciones, pero está lleno, ¿no? Pero yo no sé si después de que ese pañal, que en el momento en que el paciente orina, yo no sé si ha sido ese momento y si después de eso el paciente presentó un vómito, o ha estado vomitando, entonces no me dice que ese pañal con orina significa que el paciente está orinando. Tengo que estar chequeando el siguiente pañal para ver si realmente está orinando o no, porque esa orina podría ser antes de repente de los últimos vómitos que ha tenido el paciente y el paciente de repente su grado de deshidratación es aún peor, ¿no? Entonces, no, si yo encuentro un pañal con orina, tengo que estar chequeando la siguiente para verificar si realmente el paciente está orinando o no, o si realmente ese paciente tiene oliguria. Así como también hay signos a razón por compromiso del riñón, también el intestino también puede estar alterado y el paciente va a presentar vómitos o va a estar con un helio. Entonces, si yo encuentro un paciente con todos estos signos, yo voy a decir, este paciente está con un shock compensado, ¿sí? Pero está con shock, está compensado, sí, pero está compensando a expensas de una vasoconstricción, ¿no? Entonces, generalmente esta etapa del shock dura horas, ¿no? Dura horas. Entonces tenemos bastante tiempo para poder identificar a este paciente, pero a veces nadie lo mira, nadie lo ve. ¿Por qué? Porque no toma en consideración estos datos. Ah, sí, la presión está bien, ¿no? Ah, sí, está orinando, ¿no? Su piel está fría, sí, pero está orinando, la presión está bien. Ojo, la presión está bien, sí, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción. Por eso es que la presión está bien, pero el paciente, todo su medio interno está sufriendo, ¿no? Está taquicárdico, está con llenado capilar prolongado, está con oliguria, está con hilio, ¿no? Entonces, no le damos la importancia que debe, nos olvidamos del paciente y luego llega esta fase, la fase de shock hipotenso. En esta fase de choque hipotenso yo lo identifico porque ese paciente ya comienza con trastorno en el nivel de la conciencia. Al comienzo hemos dicho que va a estar un poco irritable cuando le falta oxígeno, está inquieto porque sabe que le está faltando, porque está consciente, estás inquieta porque te falta oxígeno y tú ves que te falta oxígeno, estás inquieto. Pero cuando ya sigue avanzando, ya no vas a estar así inquieto y vas a entrar a la somnolencia. Este tiempo de shock hipotenso hasta una insuficiencia cardiopulmonar es minuto. Mira cuánto tiempo hemos perdido desde la identificación del shock compensado hasta el hipotenso, horas, y no hemos hecho casi nada, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que saber, ¿no? Cómo es la fisiología y la fisiopatología para poder entender en qué momento actuar, ¿no? No en esta etapa, cuando ya solamente tengo minutos y el paciente ya se muere, ¿no?
Entonces, el nivel de conciencia es la clave en este tipo de shock hipotenso, ¿no? Y la hipotensión es la última fase, ¿no? Lo vuelvo a reiterar, es la última fase. Yo puedo identificar de una manera, con una fórmula, cómo está la presión sistólica del paciente, ¿no? ¿Cómo voy a calcular la presión sistólica? A 70 le voy a sumar la edad por 2 del paciente pediátrico, ¿no? Si el paciente tiene igual o más, no me voy a preocupar mucho, pero si tiene menos de eso, definitivamente tengo que actuar inmediatamente y reponer volumen. Entonces, ya hemos hecho el shock hipovolémico, ahora vamos a seguir haciendo el otro, este shock, que es seguir hablando de shock, vamos a hablar del shock hipovolémico, ¿no? Entonces, son 4 tipos de shock: el shock hipovolémico, el shock distributivo, el shock cardiogénico y el shock obstructivo. Nos vamos a dedicar al shock hipovolémico. Este shock hipovolémico en el paciente pediátrico es el más frecuente, ¿no? Es el más común. Siempre va a venir el paciente por vómitos y por diarrea. ¿No? De la causa no hemorrágica, lo que tenemos en este paciente con respecto a la causa eh, no hemorrágica, las diarreas, los vómitos, a veces hay golpes de calor, ¿no? El paciente puede estar utilizando diuréticos y se va a deshidratar. En el caso de las quemaduras, ¿no? También tenemos en los pacientes con pancreatitis, el paciente con diabetes mellitus o diabetes insípida, ellos pueden presentar shock hipovolémico de tipo no hemorrágico. También puede ocurrir el shock hipovolémico por pérdida de sangre, ¿no? En ese caso podemos ser, pues de repente es un paciente que ha sido intervenido a una cirugía, un paciente que tiene una fractura, ¿no? De huesos largos, un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular y hay sangrado intracraneal, un paciente con una ruptura hepática, ¿no? Y aquellos pacientes que de repente, bueno, tuvo un accidente y de repente hubo un daño grave a nivel de los vasos sanguíneos, entonces tendríamos un choque hipovolémico en ambos casos, sino que uno va a ser no hemorrágico y el otro sí hemorrágico. El choque hipovolémico. El choque hipovolémico, vamos a encontrar en choque hipovolémico una precarga disminuida. La contractividad cardíaca puede estar normal o incrementada inicialmente y la poscarga va a estar aumentada. ¿Qué voy a encontrar en mi evaluación primaria, que es el ABCDE? En la evaluación primaria voy a encontrar con respecto a la vía aérea, ¿no? Que la vía aérea está permeable, porque no tendría por qué no está permeable, a excepción que el paciente tenga un trastorno del nivel de conciencia, ¿no? Si tiene un trastorno del nivel de conciencia, ¿no? Entonces ahí sí sería afectada lo que corresponde a la evaluación de la vía aérea. Luego tenemos el paciente puede presentar taquipnia, ¿no? Una taquipnia en el paciente con shock hipovolémico. A nivel circulatorio, como hay déficit de volumen, el paciente va a responder con una taquicardia. Al inicio va a haber una presión arterial sistólica adecuada, pero va a haber un acortamiento de la presión diferencial o una hipotensión sistólica con acortamiento de la presión diferencial. Los pulsos periféricos, como hay vasoconstricción, van a estar débiles o simplemente no los voy a palpar, van a estar débiles o anormales. El llenado capilar por la vasoconstricción va a estar prolongado. La piel va a estar bastante sudorosa, pálida, fría. Las extremidades van a estar frías. Acá también existen los cambios de nivel de conciencia, ¿no? El paciente va a estar con oliguria y las extremidades van a estar con temperatura inferior al del tronco, ¿no? Esto ocurre en el paciente con shock hipovolémico. Ahora vamos a hablar de lo que corresponde al shock distributivo. El shock distributivo tenemos 3 tipos de shock distributivo. En el shock distributivo, como hay shock, hay una distribución incorrecta de volumen sanguíneo con una perfusión inadecuada de los órganos y de los tejidos. Entonces, el shock séptico, el shock anafiláctico y el shock neurogénico son los tipos de shock distributivo. El shock séptico, ¿no? El shock séptico es un tipo de shock, ¿no? Que se va a caracterizar, ¿no? Porque la perfusión periférica, al parecer,
yo la voy a ver buena, ¿no? Sí, la perfusión está bien, voy a decir, en el paciente con shock séptico, ¿no? Y generalmente, como dice es shock séptico, lo que va a haber un proceso infeccioso, ¿no? Es un paciente que va a venir a la emergencia por fiebre, ¿no? Puede estar hipotérmico. Yo le voy a pedir exámenes auxiliares, voy a encontrar un hemograma alterado, ¿no? Voy a encontrar un hemograma con una gran leucocitosis, ¿no? O también podría ser que al inicio no encuentren nada que me llame la atención, ¿no? Va a depender del tiempo. Entonces, pero va a haber un foco séptico, ¿no? Hay que buscar el foco, cuál es el foco de ese paciente que ha desencadenado la infección severa generalizada en él. Entonces, en mi evaluación primaria, ¿qué voy a encontrar? Puedo encontrar el nivel de conciencia que podría estar alterado, pero eso va a depender de en qué momento encuentra el paciente. La vía aérea va a estar permeable. Puede encontrar un paciente taquipneico, ¿no? Normalmente sin aumento del esfuerzo respiratorio, a excepción, por ejemplo, que tenga un paciente con neumonía, un paciente con edema pulmonar o un paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, ahí sí yo voy a encontrar no solamente no solo voy a encontrar taquipnia, que es el aumento de la frecuencia, sino además la utilización de mucosas accesorias, que voy a encontrar un paciente con hiperpnea, ¿no? Entonces, en la parte circulatoria, yo voy a encontrar un paciente taquicárdico, ¿no? Pocas veces encontramos un paciente con bradicardia al inicio, ¿no? En este paciente con shock séptico, como hay una vasodilatación, ¿no? Entonces voy a encontrar los pulsos periféricos muy saltones o una disminución de esto. El llenado capilar puede ser rápido o puede ser lento. Lo que sí voy a encontrar es la piel caliente, ¿no? Las extremidades van a estar calientes, la piel puede estar pálida, puede estar marmóleo con vasoconstricción, ¿no? Ese va a depender mucho del tiempo en el que yo encuentre, en qué momento evalúe a ese paciente, ¿no? Ahora, el paciente puede estar hipotenso con aumento de la presión diferencial, ¿no? O ese paciente puede estar con un acortamiento de la presión diferencial también con las extremidades frías. Entonces, en este paciente, como verán, vamos a encontrar un paciente hipotenso, pero también podría encontrar un paciente con la presión arterial normal. Lo que sí es cierto que en todo paciente con shock séptico vamos a ver ese trastorno del sensorio a medida que va avanzando en la severidad del paciente, cómo va cambiando. Y la oliguria, ¿no? Entonces, bueno, el paciente va a tener fiebre, las extremidades pueden estar frías o calientes, y como es un proceso infeccioso, este paciente va a tener petequias, ¿no? Va a tener una erupción purpúrica que me va a decir, este paciente está con shock séptico. Ahora, el shock anafiláctico. ¿Alguno de ustedes ha visto un shock anafiláctico, chicos? A ver, ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez shock anafiláctico? ¿Ninguno? No, doctora, yo no. No, doctora. No, doctora. Bueno, yo he visto, primero he visto un shock anafiláctico que llegó muerto ya, de un paciente con que había presentado que había estado recibiendo dicloxacil, no, Posipen por una carie dental, pero cuando ya llegó estaba completamente dematizado y cianótico, ¿no? Ya sin vida. El otro paciente que he visto con shock anafiláctico ha sido una paciente con una reacción adversa al metamizol, ¿no? Una paciente que ya estaba recibiendo metamizol y que presentó un shock anafiláctico, ¿no? Y no salió de shock. El otro paciente que hemos visto con shock anafiláctico es un paciente que llegó con una hepatitis A, que tenía vacuna de hepatitis A, o sea, el médico no fue honesto de descartar una vacuna que no la preservó perfectamente, ¿no? Porque este paciente, sus papás eran tecnólogos,
y se preocuparon, su única hija, y se preocuparon, ya señores mayores, mayores de 40, que su única hija tuviera vacuna, y por eso iban a un consultorio particular. Recibió vacuna hepatitis A, llega a la emergencia con hepatitis A. Bueno, pero ¿por qué hizo shock anafiláctico al metamizol? ¿No? Hizo shock anafiláctico, eh, estaba recibiendo metamizol y solo presentó una palidez cuando le administraron el Panadol, el metamizol previamente. Solamente una palidez. La mamá, como era tecnóloga, se lo comunicó a la enfermera y la enfermera no comunicó al médico. Entonces no había registro de ese pequeño detalle, que es lo único que realmente, después de analizar la historia clínica, lo único que se encontró. El paciente recibe nuevamente metamizol porque está con fiebre, y el paciente hace un shock anafiláctico. No, perdón, no fue el metamizol, fue la fitomenadiol, con fitomenadiol. Había recibido fitomenadiol de vitamina K, había recibido la fitomenadiona y eh, presenta una palidez cuando recibe la fitomenadiona y lo reporta al enfermero, ¿no? La enfermera no lo comunica, y cuando le vuelven a colocar la segunda dosis de fitomenadiona de la vitamina K, el paciente entra en shock anafiláctico y no responde y se muere, ¿no? Entonces, hay pequeños detalles que nosotros como médicos tenemos que tenerlos en consideración, ¿no? Para que no ocurra lo que ha pasado, ¿no? A veces el shock anafiláctico aparece de la nada, ¿no? Como por el paciente de otra paciente, que era hija de una técnica que recibió metamizol, que estaba recibiendo metamizol y que no había pasado ningún problema. Ya le pasaron a vía oral. La técnica, antes de llevársela, porque ya se iba a su casa, le dijeron, ay, para que no me vomite mejor el Panadol, pásale el metamizol. Le pasaron el metamizol y el paciente se murió con shock anafiláctico y no se lo dio el paro. Entonces, ¿cuál es la vía más segura? Siempre va a ser la vía oral más segura, porque tenemos más tiempo para actuar. Porque cuando es por una vía endovenosa, es el choque es abrupto, ¿no? Entonces no tienes tiempo para reaccionar, y a veces los pacientes no responden, como en estos casos. Entonces, siempre no olvidarnos de preguntar, y siempre tener en consideración lo que nos dice la mamá, ¿no? La mamá nos da datos importantes. Entonces hay que aprender a escuchar, a veces no escuchamos, ¿no? Entonces, eso es con respecto a los shock anafilácticos. Otro tipo de shock es el shock neurogénico, ¿no? Ese shock neurogénico puede ser, se presenta, por ejemplo, cuando el paciente tiene una lesión a nivel de cervical, o tiene una lesión por arriba de la sexta vértebra torácica hacia arriba. Entonces podría presentarse ese shock neurogénico, ¿no? Que tiene que ver con el sistema simpático, una lesión a nivel del sistema simpático, y automáticamente el paciente pues presenta un shock con una caída de la presión arterial, con un shock, ¿no? Con una precarga bastante reducida. La contractividad en este caso está normal, no está alterada, pero la poscarga sí está completamente reducida. El paciente pues va a tener un aumento, una hipotensión con un aumento de la presión diferencial, ¿no? La frecuencia cardíaca está normal, o el paciente también puede estar en bradicardia. Lo que definitivamente hay una evidencia de esa lesión cervical, ¿no? Shock neurogénico, en particular, yo no he visto ningún shock neurogénico hasta la fecha. Solamente he visto los 3 shocks que les he mencionado. Los shocks que les he mencionado, y otro fue por clofenamina, ¿no? Entonces, bueno, shock neurogénico, pero esto es generalmente cuando hay un traumatismo, ¿no? Accidentes de tránsito, ¿no? Donde hay lesiones y que va a producir un shock neurogénico, ¿no? Probablemente con una lesión permanente. Entonces, va a haber una hipotensión, pero con aumento de la presión diferencial, ¿no? A diferencia del shock hipovolémico. Y el otro tipo de shock es el shock cardiogénico, ¿no? Bueno, nosotros en el Revalidati vemos bastantes pacientes con problemas cardiológicos, porque hay pediatría cardiológica, y además porque
estamos bastante cerca del INCOR, ¿no? Entonces los pacientes pasan por Revalidati para poder acceder al INCOR, ¿no? Entonces el shock cardiogénico, igualito como el shock, la presión tisular va a estar inadecuada, hay una asociación a una disfunción miocárdica, es decir, el paciente tiene una cardiopatía congénita, ¿no? Hay una cardiopatía, una arritmia, inclusive un paciente séptico, ¿no? Una intoxicación a órganos fosforados o una lesión miocárdica me va a ocasionar ese shock cardiogénico. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la vía aérea? En la vía aérea vamos a encontrar que todo está bien, ¿no? Porque no va a estar afectada la vía aérea. Pero en la parte respiratoria sí vamos a encontrar un paciente taquipneico, ¿no? Y vamos a encontrar un aumento del esfuerzo respiratorio con retracciones, aleteo nasal, quejidos. ¿Por qué? Porque este paciente va a evolucionar a un edema pulmonar. En la parte circulatoria yo voy a encontrar taquicardia, puedo encontrar una presión normal o baja, pulsos periféricos débiles o no palpables, pulsos centrales normales, un llenado capilar prolongado con extremidades frías. Y además puedo encontrar esto, ¿no? Signos de insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar, hepatomegalia, ingurgitación yugular, cianosis causada por la cardiopatía congénita cianótica o edema pulmonar. El paciente está con shock, va a haber el paciente con piel fría, pálida, marmórea, sudorosa. Es un paciente que va a estar oligúrico, ¿no? Va a tener cambios de conciencia, ¿no? Porque el shock va a disminuir el flujo sanguíneo y por lo tanto va a disminuir el aporte de oxígeno. Las extremidades van a estar frecuentemente, van a estar a una temperatura inferior al tronco, ¿no? Entonces, bueno, todos comparten la mayor parte de las características que tienen shock, pero hay ciertas cosas específicas que están en negro que hace la diferencia y es lo que yo debo de buscar cuando hago ese diagnóstico diferencial. Y por último, es el shock obstructivo, ¿no? Ese shock obstructivo, definitivamente, siempre vamos a tener pacientes con shock obstructivo, el gasto cardíaco se ve afectado por una obstrucción física del flujo sanguíneo. Acá tenemos el taponamiento cardíaco, ¿no? Tenemos el neumotórax a tensión, ¿no? Tenemos lesiones ductos dependientes o embolia pulmonar. Entonces, en el paciente pediátrico más frecuente es el taponamiento, el neumotórax a tensión y luego el taponamiento cardíaco, que en alguna oportunidad también lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a encontrar en este paciente? En este paciente voy a encontrar en la vía aérea, puede variar, ¿no? De acuerdo a la situación o la causa principal de la dificultad respiratoria. El dispositivo avanzado para vía aérea podría estar colocado, ¿no? Siempre cuidar la vía aérea, siempre hay que evitar que, bueno, aparte que el paciente progrese su proceso, ¿no? Que se descompense aún más, siempre hay que cuidar también la parte neurológica, ¿no? Porque acá andamos reanimando a un paciente y se va a quedar secuelado. No es justo, ¿no? Por eso es que tenemos que utilizar siempre y no olvidarnos de nuestra evaluación pediátrica con el ABCD, que es importante, ¿no? Importantísimo. Entonces, el dispositivo avanzado para la vía aérea debería estar colocado, ¿no? Como es un shock obstructivo, y en este obstructivo puede haber una neumotórax a tensión, hay una dificultad, en el caso de neumotórax a tensión, vamos a encontrar una desviación de la tráquea hacia el lado contralateral, al lado opuesto del neumotórax. Esta desviación puede ser difícil de apreciar en los lactantes. En lo que es la parte de la sonoridad va a estar afectada en el lado donde está el neumotórax a tensión. Hay una hiperextensión del lado afectado. Los ruidos respiratorios están más leves en el lado afectado. Como es un neumotórax a tensión, yo voy a encontrar en este paciente ingurgitación yugular. En el lactante es difícil de encontrar porque el lactante tiene cuello corto, entonces no lo vamos a poder identificar así tan fácilmente, ¿no? O los niños con hipotensión grave. Pues se puede encontrar pulso paradójico, sí se puede encontrar pulso paradójico con disminución de la presión arterial sistólica
en más 10 milímetros durante la inspiración espontánea. Existe pues un rápido deterioro de la perfusión con evolución rápida y una taquicardia, ¿no? A medida que va avanzando hay una hipotensión conforme el gasto cardíaco sigue disminuyendo, ¿no? Si el gasto cardíaco sigue disminuyendo, entonces también en este paciente voy a encontrar cambios a nivel de conciencia, ¿no? Acá en este caso las extremidades van a estar con una temperatura inferior al tronco. Neumotoras a tensión sí hemos tenido en emergencia, ¿no? El actuar rápido ha mejorado el pronóstico del paciente, ¿no? Pero lo más importante es detectarlo a tiempo y lo más importante es revertirlo lo más pronto posible, ¿no? Pero de manera segura, ¿no? Con todo el implemento que se requiere. Ahora, cuando hablamos de manejo de shock, bueno, lo más importante es mejorar la administración de oxígeno, debemos mejorar el equilibrio de la perfusión tisular, garantizar una buena vía, ¿no? Eh, ver cómo solicitarle un AGA para ver cómo está el medio interno y corregirlo, ¿no? Debo restaurar la función de los órganos, por eso es muy importante el volumen, ¿no? En el caso del shock cardiogénico no utilizamos el volumen bolo de 20, sino solamente de 10 por cc por kilo, ¿no? Lo importante es restaurar la función lo más pronto posible. En el caso de que el paciente sea de causa infecciosa, yo debo de iniciar el tratamiento eh, eh, el tratamiento antibiótico oportuno previa toma de hemocultivos, ¿no? Entonces, en los aspectos básicos, ahora los aspectos básicos para el manejo inicial es posicionar al niño, ¿no? Ver si está estable o no estable, optimizar el contenido del oxígeno arterial, aplicar ventilación asistida y el acceso vascular. Cuando el paciente está con shock, no es fácil canalizar una vía endovenosa, ¿no? Entonces es muy importante saber utilizar un acceso intraóseo. Nosotros no tenemos la pistola para poder hacer el acceso intraóseo y se utiliza una aguja y con esa aguja se hace gruesa, ¿cómo se llama? Se le canaliza para poder colocar en el caso que la enfermera o el personal no pueda canalizar la vía correspondiente porque el paciente está chocado. Entonces se procede a hacer una vía intraósea. La cantidad de volumen que se aplica en el paciente son bolos de cloruro de sodio a 9 por mil a dosis de 20 mililitros por kilo por dosis, ¿no? En un periodo de 5 a 20 minutos se debe repetir hasta tratar de mejorar, hasta 3 bolos para tratar de mejorar. Generalmente ya con el segundo bolo, generalmente se ve una mejora. En el caso del paciente con problema cardiológico no es 20, sino solamente 10, como hace un momento lo había mencionado. Y yo debo supervisar, necesito, hemos dicho que no podemos olvidarnos del paciente, lo dejamos nada más. No tenemos que supervisar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el nivel de conciencia, ¿no? Hemos dicho que el nivel de conciencia es shock por disminución de la perfusión y va a empezar pues, primero con irritabilidad y luego y luego con trastorno y con somnolencia, ¿no? La temperatura y la diuresis, ¿no? Ahora, evaluar las tendencias que pueda tener, hay que determinar las respuestas al tratamiento de acuerdo a lo que yo vaya encontrando, cómo vaya evolucionando el paciente. Se deben realizar las pruebas de laboratorio desde el inicio, ¿no? Para identificar la etiología del shock, ¿no? Para evaluar la disfunción orgánica, ¿no? Bueno, y constantemente los hagas para ver cómo está y corregir el medio interno. Los fármacos a utilizar van a ser para mantener la resistencia vascular, la presión arterial, para corregir las alteraciones metabólicas. Hay que calmar el dolor, hay que calmar la ansiedad para que pueda eh, eh, tranquilizarse, ¿no? Porque el paciente de todas formas es un paciente que va a ser sometido a un estrés completo y también tenemos que cuidar ese aspecto. En shock hipovolémico hemos dicho que vamos a utilizar
En el cardiogénico, 10 mililitros por kilo, y el tiempo un poco más prolongado de 10 a 20 minutos. En el distributivo y en el volémico, vamos a utilizar a 20 mililitros por kilo y generalmente en 5 minutos, ¿no? Mientras más rápido es mejor. En el que tenemos que tener bastante cuidado es en el paciente con shock cardiogénico, ¿no? Y bueno, y el antibiótico que se inicia desde el inicio con prueba de cultivos en el paciente con shock séptico. ¿Alguna pregunta? Hola. Todo claro, doctora. Bueno, si no hay ninguna pregunta, y bueno, han sido 2 horas, bueno, he tratado de hablar más rápido y no, porque el tema realmente son 2 temas interesantes. Bueno, lo importante, bueno, nosotros tenemos en la universidad, se hace la práctica, ¿no? Con simuladores, ¿no? Pero también deben aprovechar cuando haya cursos sobre reanimación, que es muy importante, ¿no? Porque ustedes se van a ir al SERUMS, ¿no? Y en el SERUMS van a ser probablemente ustedes los únicos. Entonces tienen que aprender a colocar bien endovenosa, pero a veces cuando está el paciente con shock, como les digo, a veces ni siquiera las mejores enfermeras lo pueden canalizar. Entonces poder aprender a utilizar colocar una vía intraósea, ¿no? Y poder expandir el volumen de ese paciente. Entonces sí es importante cuando puedan, vayan a estos cursos de reanimación del paciente crítico, ¿no? Porque eso es muy importante. Bueno, y todo lo que ustedes estudien siempre tienen que ir a revisar para poder aprender, ¿no? Es decir, de todos los pacientes que ven, de los 2 o 3 pacientes nuevos que ven, siempre tienen que chequear y revisar, ¿no? Y revisar no solamente una literatura, sino 2 o 3 para que puedan comparar, ¿no? Bueno, ya que no hay ninguna pregunta, hasta luego. Nos vemos para el caso, para la guía de práctica clínica. Creo que es a las 6 de la tarde, ¿no? Gracias, doctora. Ya, Gracias, doctora. chao, chao. Gracias, doctora. Nos vemos, chao.